Hola, mi nombre es Oscar Sangüesa Mazolia, soy alumno de Ingeniería Informática de UNIAC. Este es el examen oral de la carrera, o sea, de la asignatura Algoritmo. Eh, Hago un alcance, me pido disculpas inicialmente por la presentación. Tuve un accidente, así que estoy convaleciente, pero eso no quita de poder hacer el examen. Así que pidiendo la disculpa del caso y no tengo otra cara y tampoco puedo sacarme el parche, bueno, hago esa excepción. Bueno, se nos pide a nosotros en la segunda parte del examen explicar los conceptos de función y parámetro y argumenta a través de un ejemplo el paso de parámetros a funciones usando listas en Python. Esa es la primera pregunta. Eh, Primero voy a tratar de explicar el concepto de una función. Una función, si trato de hacer una analogía con la vida real, eh, una función en el fondo es una serie de instrucciones que se hacen de forma consecutiva. Por ejemplo, una función en el mundo real podría ser eh, cerrar la ventana, prender la luz y abrir la llave del agua. ¿Ya? Eso son tres acciones distintas. Yo esas tres acciones distintas podría llamarle de cierta forma como acción número 2. La acción número 2 engloba el cerrar la ventana, prender la luz y abrir la llave del agua. Entonces yo después no tengo para qué decirle tienes que hacer cerrar la ventana, prender la luz y abrir la llave del agua, sino que le digo acción número 2 y la persona que ejecuta eso lo entiende y dice, bueno, son tres acciones que tengo que hacer de forma consecutiva y me ahorro y se hace una economía del lenguaje. En informática es lo mismo, exactamente lo mismo. Las distintas acciones que se pueden hacer, las distintas en el fondo, las distintas procesos o acciones que se pueden hacer dentro de un código, se engloban en métodos o funciones que nos permiten tener economía, tal como dije, economía del lenguaje, o sea, no del lenguaje, sino que economía de código. Si en el fondo, en una secuencia, por ejemplo, yo necesito pintar, por ejemplo, o sea, no, escribir una palabra y después pintarla de un color, y yo tengo que hacer eso 100 veces, voy a tener que escribir la palabra pintar, escribir la palabra pintar, escribir la palabra pintar. O sea, son dos acciones que voy a tener que multiplicar por 100. En cambio, si yo meto esas dos acciones dentro de un método, me ahorro una acción. O sea, entre comillas, no es que me ahorro dentro del código, porque no voy a tener que escribir y pintar, sino que solamente es acción 2 por ejemplo, si le llamo a esa acción. O eh, enchular palabras, podría ser mi nombre técnico para esa función. Y eso me engloba al escribirla y pintarla. Entonces, en el fondo, eso es una función o un método en el fondo. Es la capacidad de poder englobar dentro de un bloque, en el fondo, un bloque de acciones, una serie de acciones y llamarla de una forma. Eso también tiene una variable adicional, que es lo que es el parámetro. Yo puedo tener una acción, o sea, un método eh, que solamente haga una acción o puedo pasarle una variable para que la acción que ese método haga modifique el resultado. Por ejemplo, yo dije escribir el nombre y pintarla de un color. Si el nombre está definido siempre como Oscar, no va a variar. Y el color siempre es rojo, no va a variar. O sea, siempre va a pintar Oscar y ir de rojo. Si yo le agrego a ese método dos argumentos o dos parámetros, me permite poder definirle, por ejemplo, el nombre que va a escribir y el color que va a pintar. Eso me permite hacer más versátil la función y hacerla más útil de, eh, dentro de mi programa. Eh, las funciones, al momento de ser definidas, al momento de ser escritas o definidas en el fondo, requieren que se defina la cantidad de parámetros que se le pasan. Si yo, por ejemplo, la función que acabo de decir necesita dos parámetros y necesito definir dos parámetros que pasan. Aquí hablan acerca de definir con los parámetros de función usando listas. Las listas nos permiten pasar una serie de variables dentro de una misma variable, porque son en el fondo agrupaciones de variables dentro de una misma variable.
Eso nos permitiría a nosotros, por ejemplo, pasar, en vez de escribir dentro del mismo código, por ejemplo, eh, jo- eh, por ejemplo, como en antes definí mi función enchular nombre, yo le paso el nombre y el color, enchular nombre, el nombre y el color, enchular nombre, el nombre y el color. Y eso, si son 100 tendría que escribir 100 veces mi método. O sea, ya mi método que ya está optimizado podría utilizarse mucho más. Y eso se optimiza a través de una lista, por ejemplo. Yo podría pasar eh, una lista a la función enchular nombre y una lista donde, por ejemplo, pueden ser una lista, no tuplas, pero una lista, pero podría definir una lista donde el primer valor, el número par, sea el nombre y el número impar sea el color. El siguiente número par, el nombre y el siguiente número par, el color. Y eso me permitiría pasar un listado de 100, en el fondo serían 200 variables dentro de una misma lista, que le pasaría al método y el método haría todo de un solo procedimiento. Eso me permite en las listas optimizar mucho más el lenguaje. Y la segunda pregunta tiene que ver con la recepción del resultado. Entiendo la pregunta o la interpreto como la salida de lo que entrega la función o el método. Tal como entran variables dentro de los métodos pueden retornar, o sea, retornan en el fondo un resultado. Y ese resultado puede ser un true o un false o una variable modificada en este caso. O podrían devolver también la misma lista. Eh, Podrían devolver la misma lista modificada. Eh, bueno, espero que las respuestas que di sean las que se pidieron. El segundo punto no lo comprendí muy bien o lo interpreté quizás de una forma incorrecta, aún tengo dudas, pero espero bueno haber sido lo más lúdico en el fondo y claro posible. Bueno, me despido, adiós.